Saludos cordiales, sea bienvenido a nuestro ministerio del Seminario Bíblico Tu Palabra es Verdad. En nuestro canal de YouTube les saluda el pastor Frank de Perú y hoy sábado 22 de julio del 2023 vamos a estudiar el siguiente tema. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste el bautismo? Dentro del ambiente pentecostal se hace mucho hincapié, mucha relevancia a esta experiencia del bautismo. Y muchos creyentes con buena intención están convencidos, seguros, que este mover del bautismo del Espíritu Santo consiste en que puedan articular el don de lenguas. Incluso se ha falsificado el don de lenguas. Esto es algo serio y es importante ir a la misma palabra de Dios para poder desentrañar realmente en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo. Bien, voy a mostrarles este gráfico, mi esquema hecho a mano. Lo pueden ahí observar. Un esquema de llave, es un cuadro semántico importante, hecho a mano, donde tenemos 3 puntos que vamos a poderlos explicar. La palabra bautismo en el griego es baptisma, B larga A, P, T, I latina, S, M, A, baptisma. Y este vocablo griego significa, ahí lo podemos leer, el significado es inmersión, mojar, empapar, sumergir, lavar. Lavamiento, inmersión, el hecho de estar sumergido en algo. En este caso, si colocamos un lapicero dentro de un vaso con agua, lo estamos bautizando. Amén. Lo estamos sumergiendo o lo estamos empapando del todo. Lo estamos introduciendo para que sea bautizado, entre comillas. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿en qué consiste? Veamos. Número 1, en ser sumergidos en el cuerpo de Cristo. Desde el momento de la regeneración o el nuevo nacimiento es el punto de partida, escúchelo bien, en la vida cristiana. Todo creyente auténtico, genuino, tiene que haber sido nacido de nuevo. Lo que Jesús le indicó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 3, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y el nuevo nacimiento o regeneración es la acción por la cual Dios imparte la vida espiritual en una persona. Amén. Que estaba enfrascada, estaba atada en sus pecados, en sus delitos, carecía de la vida de Dios y estaba muerto espiritualmente, y Dios produjo el cambio, la vida espiritual, la regeneración dentro del corazón del creyente. Amén. Bien, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 12 en el versículo 13. 1 de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu, dice el apóstol Pablo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sin distinción de nacionalidad, de condición social, religiosa, económica, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto nos está hablando entonces de ser bautizados. Esta clase es de un bautismo espiritual. Amén, anótelo, un bautismo espiritual. El bautismo del Espíritu Santo es entonces la acción por la cual ustedes y yo hemos sido incorporados
o incrustados o sumergidos dentro del cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Somos miembros de la iglesia del Señor. Y es lo que sigue desarrollando el apóstol Pablo en este capítulo 12 de Primera de Corintios, hablando de los dones espirituales. Y en el versículo 14 podemos leer: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ustedes y yo tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Unos son mano, otros son cabeza, otros son pie, ojos, las orejas, etcétera, etcétera. Desde el versículo 14 hasta el versículo 27, el apóstol Pablo amplía esta metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Podemos leer en el versículo 25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto implica que el cuerpo de Cristo necesita ser edificado, amén, construido de forma armónica, armoniosa. Versículo 26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es importante el apoyo, la oración corporativa, el hecho de poder alentarnos los unos a los otros como una familia de la fe. ¿Se da cuenta? Versículo 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Muy bien. En el capítulo 6 de Romanos, vamos a buscar Romanos capítulo 6, en los versículos 1 al 8, leemos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay una doctrina que se torna también muy errada, de que el hecho de estar en Cristo significa que ya tenemos licencia para pecar, que no importando lo que hagamos en lo que es desagradable a Dios, a la postre la gracia de Dios, que es mayor, nos va a mantener firmes en Cristo y nos va a salvar. No nos engañemos. No hay que perseverar en el pecado, sino en la gracia de Dios. Usted y yo hemos sido llamados, mis amados, mis amadas, a vivir una vida de santificación continua, permanente. Amén. Versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? De ninguna forma. Hemos ya muerto en Cristo Jesús al pecado, ¿cómo podemos andar en él? Versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Es la clase del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo espiritual que nos incorporó dentro de la iglesia del Señor. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De forma simbólica, así hemos sido bautizados. Hemos participado de la muerte de Cristo Jesús a la vida antigua. Amén. Versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una vida distinta, una vida que marque la diferencia, amén, respecto de un mundo fuera y sin Cristo, sin la salvación, sin la vida eterna en ellos. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto ya mira al estado de gloria de cada creyente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces tenemos como primer punto que el bautismo del Espíritu Santo consiste en haber sido incorporados, sumergidos dentro del cuerpo de Cristo desde el momento del nuevo nacimiento o de la regeneración.
Punto 2. El bautismo del Espíritu Santo fue la llenura, nótese bien, ahí veamos el cuadro, nuestro esquema conceptual, fue la llenura del Espíritu en el día del Pentecostés. ¿Lo leyó? ¿Sí? Fue la llenura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Fue un memorable día, 50 días después de la ascensión de Cristo, de la resurrección del Señor Jesús. Pero en el primer punto que hemos ya tratado con ustedes, este bautismo espiritual es una acción interna. Amén. Una acción interna dentro del creyente. Hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Pero esta llenura en el Pentecostés fue una acción externa. ¿Correcto? Una acción externa. Y esto lo encontramos leyendo en el capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el versículo 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue la promesa de Jesús. Y en el versículo, también podemos leer el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, una acción externa, vosotros, sobre vosotros, no dice sobre, dentro de ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, la acción externa ocurrió en el capítulo 2, el cumplimiento de esta promesa lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, los versículos 1 al 6. Una impartición poderosa, un revestimiento de poder y la evidencia fue que profirieron el don de lenguas, glosalía, los dialectos, idiomas extranjeros hablaban, articulaban los apóstoles. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual, dice, sopló, llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, dialectos, no eran jerigonzas, no eran palabras inarticuladas, no eran como decir esas expresiones baba, sala, cantra, repetidas, aprendidas de memoria. Eran dialectos, indudablemente, eran idiomas extranjeros. Amén. Y dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les podían entender porque hablaban en sus lenguajes propios, nativos. Amén. Y punto 3. El bautismo del Espíritu Santo será la operación del Espíritu antes del día de Jehová. El día de Jehová, el día de la ira de Dios. Joel, vamos a buscar en Joel capítulo 2. ¿Qué nos dice Joel capítulo 2? Versículos 26 al 31. Ahí veamos el cuadro. Dice la palabra de Dios: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Una promesa de restauración para Israel. Ahora, nótese el versículo 28. Y después de esto, después de esta restauración de Israel, en este tiempo futuro, amén, escatológico futuro, apocalíptico, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este es evidentemente el bautismo en el tiempo futuro. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, una evidencia, otra señal, y vuestras hijas, dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuándo? En el día postero, antes del día de Jehová, después de la restauración de Israel. Dios va a obrar el bautismo del Espíritu Santo sobre Israel. Y la evidencia será que profetizarán, que ellos van a soñar, tendrán visiones. Esto será futuro. No podemos
aplicar este pasaje al tiempo de hoy. Se cumplió, si bien es cierto, parte en el Pentecostés. El apóstol Pedro citó este pasaje de Joel, pero eso tiene un cumplimiento futuro. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Compartan ese estudio de la palabra de Dios. Suscríbanse al canal de YouTube. Hasta la próxima, mis amados, mis amadas en Cristo Jesús. Amén.